Existe una clase de amabilidad que no nace de la compasión, sino del miedo, de un dolor silencioso por ser aceptado, de una herida que susurra: si soy lo suficientemente bueno, tal vez no me abandonen. En la superficie, esa amabilidad parece suave, servicial, cálida, pero por debajo esconde una historia de abandono, rechazo y un anhelo desesperado por pertenecer. Carl Jung nos advirtió sobre esta trampa. Él sabía que cuando la amabilidad se convierte en una estrategia para evitar el rechazo o el dolor, deja de ser auténtica y empieza a dañar al ser. A la mayoría de las personas se les enseña desde la infancia que ser amable es una virtud, y lo es, cuando nace del cuidado genuino, de la empatía consciente, de la libertad interior. Pero muchos aprendimos una versión distinta. Aprendimos a asociar la amabilidad con la obediencia. Aprendimos a silenciar nuestras necesidades, a reprimir nuestra ira y a sobreexigirnos para sentirnos a salvo. Aprendimos que el amor debía ganarse siendo dóciles, complacientes y nunca una carga. Eso no es amabilidad, eso es supervivencia. Y Jung lo llamaría una forma de persona, ese falso yo que construimos para obtener aprobación social, mientras escondemos nuestras emociones verdaderas bajo la superficie. La persona complaciente es profundamente agotadora. Das y das, esperando que alguien note tu valor. Anticipas las necesidades de todos los demás, mientras ignoras las tuyas. Dices que sí cuando en realidad quieres decir no. Te disculpas incluso cuando no tienes la culpa. Y con el tiempo, pierdes el contacto con lo que realmente sientes, necesitas o crees. Te conviertes en un espejo de las expectativas ajenas, no en un reflejo de tu propia verdad. Esta es la primera sombra de la amabilidad, la autoanulación. Es cuando confundes ser amable con volverte invisible. Te haces pequeño para que los demás se sientan más cómodos. Suprimes tu verdad para evitar confrontaciones. Diluyes tus emociones para no incomodar a nadie. Con el tiempo, esto genera una división interna. Por fuera, pareces calmado y generoso. Por dentro, llevas un resentimiento silencioso, un cansancio profundo y una confusión constante de por qué nadie te ve realmente como eres. Jung creía que reprimir las emociones siempre tiene consecuencias. Lo que reprimes no desaparece, se convierte en comportamiento inconsciente. Y cuando reprimes tu ira, tus límites, tus deseos, esa energía se vuelve hacia adentro. Comienzas a sentir ansiedad, depresión, agotamiento. Tal vez no logres conectar los puntos, pero tu cuerpo sí. Él sabe que estás viviendo de forma inauténtica, sabe que te estás abandonando en nombre de la amabilidad, y esa traición, aunque sutil, te hiere profundamente con el tiempo. Pocas veces hablamos de este costo. La sociedad alaba la amabilidad, pero rara vez cuestiona su origen. Pocos preguntan si tu amabilidad es ofrecida con libertad o impulsada por el miedo. Si es un acto de fortaleza o una máscara de debilidad, pero el trabajo de Jung nos invita a ir más profundo. Nos pide que observemos nuestras motivaciones, que exploremos si nuestra bondad es realmente libre o inconscientemente transaccional. ¿Somos amables porque queremos conectar o porque tememos estar solos? ¿Damos por amor o por una necesidad de sentirnos necesarios? Este es un terreno incómodo. Nadie quiere admitir que su amabilidad puede tener raíces en el dolor, pero ahí es donde comienza la verdadera sanación. Cuando dices la verdad. Cuando te sientas con las partes de ti que aprendieron a ganar amor desapareciendo. Cuando reconoces la diferencia entre un amor que libera y una aprobación que encadena. Puede que te hayan elogiado toda la vida por ser tan amable, tan considerado, tan generoso. Pero si esos cumplidos vinieron a costa de tu verdad, no son medallas de honor, sino señales de advertencia. Jung creía que la plenitud no nace de la perfección, sino de la integración. Y para integrar el lado oscuro de la amabilidad, primero debes enfrentar el miedo que la alimenta. Pregúntate, ¿qué temo que ocurra si dejo de ser excesivamente amable? ¿A quién podría decepcionar si empiezo a decir la verdad? ¿Qué límites he evitado por miedo al conflicto? Estas preguntas no son fáciles, pero son esenciales, porque la amabilidad, para ser poderosa, debe estar enraizada en la honestidad, en los límites, en el respeto por uno mismo. De lo contrario, se convierte en una actuación, una que te drena, confunde a los demás y te aleja de tu alma. En el mundo que Jung imaginaba, un yo sano no siempre es agradable. A veces es firme,
A veces dice no. A veces decepciona para proteger su integridad. Y eso no es crueldad, es claridad. Es la amabilidad que no traiciona al yo para complacer al mundo. Así que si has estado viviendo como el complaciente, el ayudador, el pacificador, detente, respira. Observa qué parte de ti se siente ignorada. Pregúntale qué necesita. Y recuerda esto, la verdadera amabilidad comienza cuando tienes el valor de incluirte a ti mismo en el círculo de la compasión. Existe una dura verdad que muchas personas amables descubren con el tiempo. No todos tratarán tu bondad con respeto. De hecho, algunos la verán como una oportunidad, una puerta sin llave, un recurso que se puede usar, una debilidad que puede explotarse. Carl Jung comprendía muy bien las dinámicas del poder y la proyección, y advertía que, cuando no integramos nuestra sombra, especialmente esa parte que teme el conflicto y quiere ser buena a toda costa, nos volvemos imanes para quienes se aprovechan de esa fuerza negada. Puede que ya lo hayas sentido, ese patrón en el que ofreces ayuda y alguien siempre quiere más, en el que perdonas y el comportamiento empeora, en el que dices sí y nunca dejan de pedir. Las personas manipuladoras suelen percibir quién está emocionalmente disponible, quién evita el conflicto, quién está desesperado por ser visto como amable. Y en lugar de responder con gratitud, lo explotan, sutilmente al principio, luego descaradamente. Esta es la segunda sombra de la amabilidad, la explotación, no por accidente, sino por diseño. Y si alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas violan tus límites una y otra vez, a pesar de tus buenas intenciones, probablemente es porque se dieron cuenta de que no los detendrás. Tu silencio se convierte en su luz verde, tu tolerancia en su permiso, tu empatía en su escudo. Y tú te quedas preguntándote por qué ser bueno se siente tan mal. Jung diría que esto ocurre cuando no se reconoce la sombra. El manipulador proyecta su falta de conciencia sobre tu empatía excesiva. Usa tu miedo a no agradar en tu contra. Y tú, a su vez, proyectas tu esperanza de decencia sobre alguien que no tiene intención de ser justo. Es una ilusión mutua hasta que se rompe. Es fácil culpar al manipulador. Y sí, ellos son responsables de sus actos, pero sanar también requiere mirar hacia adentro. ¿Qué parte de ti teme decir que no? ¿Qué parte cree que ser utilizado es el precio del amor? ¿Qué parte piensa que si sigue dando, alguien finalmente te elegirá por lo que eres y no por lo que das? Estas son preguntas difíciles, pero conducen a la libertad. Jung creía que la libertad comienza cuando dejamos de ser leales, inconscientemente, a nuestro sufrimiento. Cuando dejamos de intentar reescribir patrones de la infancia, recreándolos en nuestras relaciones adultas. Porque muchas veces, la razón por la que toleramos la manipulación es porque se siente familiar, se siente como casa. Y dejar la casa, aunque duela, es difícil. La verdad es que la amabilidad sin discernimiento es peligrosa, no porque la amabilidad sea mala, sino porque hay personas que tuercen lo bueno en herramientas de control, usan la culpa, la lástima y la obligación como palancas. Y si te entrenaron para evitar ser el villano, entregarás tu poder solo para mantener la paz. Eso no es generosidad, es abandono de uno mismo. No hay nada noble en ser mártir de la manipulación ajena. Jung te recordaría que la individuación, el proceso de volverse completo, requiere que recuperes esas partes de ti que saben poner límites, que saben decir, esto no está bien, que saben marcharse cuando el precio de quedarse es tu dignidad. La verdadera amabilidad no es una debilidad blanda, es una sabiduría afilada. Sabe cuándo dar y cuándo retirarse. Sabe que el amor sin respeto no es amor. Y se niega a cargar con el peso emocional de alguien que no tiene intención de compartirlo. Así que si te encuentras constantemente agotado, dado por sentado o caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de alguien que necesita tu ayuda, detente. Esa es tu sombra hablando. Esa es tu psique diciendo, esto no es amabilidad, esto es una transacción basada en el miedo. Tienes derecho a proteger tu paz, tienes derecho a poner límites, tienes derecho a redefinir lo que significa ser una buena persona, empezando por cómo te tratas a ti mismo. Porque la amabilidad que te cuesta tu seguridad, tu energía y tu respeto propio no es amabilidad.
Es un grito silencioso de amor de una parte de ti que nunca aprendió a pedirlo de forma directa. Y ahora, es momento de enseñárselo. Existe un costo silencioso por ser la persona amable. Te enfocas tanto en agradar, tan consumido por la necesidad de ser aceptado, que te olvidas de lo que se siente realmente sentir. La ira, la frustración, la decepción. Esas emociones se vuelven inconvenientes. Te dices a ti mismo que no son amables, que son demasiado agresivas, demasiado perturbadoras. Y entonces, te las tragas. Sonríes en su lugar, dices, está bien, cuando no lo está. Pero el cuerpo lo registra, y el alma también. Carl Jung llamaría a esto represión de la sombra, donde lo que se niega no desaparece, simplemente encuentra formas más oscuras de manifestarse. Esta es la tercera sombra de la amabilidad, la ira reprimida. El lento y doloroso giro de una emoción no expresada hacia el interior. No gritas, pero lo internalizas. No respondes, pero tu salud se resiente. No confrontas, pero el peso crece. Al principio aparece como fatiga, luego como resentimiento, después como un entumecimiento emocional silencioso que empieza a sentirse permanente. Y aún así, sigues diciendo que sí, sigues sonriendo, sigues llamándolo amabilidad, pero Jung sabía más. Enseñaba que todo lo reprimido el tiempo suficiente buscará expresarse en el inconsciente. Y si has estado enterrando tu verdad bajo la cortesía durante años, no te sorprendas si tu cuerpo empieza a revelarse. Ansiedad, tensión, enfermedades misteriosas, estrés crónico. Estas suelen ser las voces de emociones que no te permitieron, o no te sentiste seguro, expresar. Vivimos en una cultura que suele elogiar la cortesía por encima de la autenticidad, que premia a quien mantiene todo agradable incluso cuando está sufriendo por dentro. Pero esto no es virtud, es una forma de deshonestidad emocional, y es peligrosa, porque cuando la ira nunca es honrada, no desaparece, se metastatiza en pasivo-agresividad, en sarcasmo, en autocrítica, en un cansancio profundo que ningún descanso parece aliviar. No necesitas explotar para expresar tu ira. No necesitas ser cruel, solo necesitas admitir cuando algo te ha herido. Decir, eso no estuvo bien. Marcar un límite, no por rencor, sino por respeto propio. Jung creía que la sanación comienza cuando recuperamos las emociones que nos enseñaron a temer. Cuando damos espacio a nuestro protector interno, esa parte de nosotros que dice, basta. Y aquí está la paradoja. Cuando empiezas a honrar tu ira, tu amabilidad se vuelve más genuina, más sólida, menos actuada. Porque ya no es una máscara, es una elección. Una ofrenda consciente, no una reacción compulsiva. No eres amable porque temes el rechazo. Eres amable porque has conocido tu ira, has escuchado su verdad y has elegido el amor de todas formas. La ira no es enemiga de la amabilidad, es su límite. Dice, me importa esta relación, pero no me abandonaré para mantenerla. Dice, puedo perdonar, pero no olvidaré quién soy. Y te permite dejar de filtrar resentimiento en lugares que nunca lo merecieron. Porque la ira no expresada no solo te daña a ti, también distorsiona tus relaciones. Te vuelves amargado, a la defensiva, confuso. La gente no sabe dónde está contigo, porque tú mismo no sabes dónde estás contigo. Para ser verdaderamente amable, diría Jung, hay que ser íntegro. Y ser íntegro significa dar la bienvenida a cada parte de ti, incluso a aquellas que tiemblan de rabia. Significa crear espacio para la complejidad, para la contradicción, para el caos de ser humano. Significa decir, soy amable pero no soy una alfombra. Soy generoso, pero no estoy disponible sin fin. Soy pacífico, pero me protegeré. Esto es madurez emocional. Esto es integridad espiritual. Esto es lo que parece la amabilidad cuando está enraizada en la verdad. Así que si sientes un ardor bajo la piel, si tu sonrisa se siente forzada, si tu amabilidad se siente vacía, detente, escucha. ¿Qué ira has estado ignorando? ¿Qué verdad temes decir? ¿Y qué parte de ti está lista para volver a casa? No para ser cruel, sino para ser real. La amabilidad, cuando se malinterpreta, se convierte en una forma silenciosa de autoabandono. Se disfraza de generosidad, pero debajo hay una persona que ha olvidado sus propias necesidades. Una persona que ha confundido su valía con el sacrificio.
Una persona que ha sido aplaudida por darlo todo, excepto a sí misma. Carl Jung nos advertiría aquí: cuanto más nos abandonamos en la búsqueda de ser buenos, más nos alejamos de la plenitud. Esta es la cuarta sombra de la amabilidad, la erosión del cuidado personal. No el tipo superficial que implica tomarse un día libre o encender una vela, sino el cuidado profundo y diario de tus emociones, tu energía, tu verdad. El tipo de cuidado que dice: yo importo incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando nadie lo pide, incluso cuando decepciono a quienes amo. Demasiadas personas confunden amabilidad con martirio. Cargan con los problemas de todos, calman las heridas de todos, llenan cada vacío, hasta que no les queda nada para sí. Y cuando finalmente están vacías, se culpan por ser débiles. Pero Jung conocía la verdad: esto no es debilidad, es un patrón de trauma, es una conducta aprendida de una vida que te enseñó que el amor se gana sobrefuncionando, desapareciendo, demostrando. Cuando vives así el tiempo suficiente, tu voz interior se apaga. No sabes lo que quieres, solo lo que otros necesitan. No sabes cómo descansar, solo cómo servir. Te mueves por la vida respondiendo a las señales de los demás, mientras tu propia alma queda sin respuesta. Y con el tiempo, ocurre algo sutil pero devastador: olvidas cómo recibir. El apoyo se siente extraño, la quietud se siente culpable, el amor se siente sospechoso, porque has pasado tanto tiempo dando, que ya no sabes cómo simplemente ser. Carl Jung creía que no podemos vivir en equilibrio hasta que honremos tanto el mundo interno como el externo. Si siempre te extiendes hacia afuera, hacia los demás, sus necesidades, sus crisis, su validación, abandonas tu mundo interior, pierdes de vista lo que te hace sentir vivo, silencias tu intuición, sacrificas tus propios sueños en el altar de la aprobación ajena. Eso no es amabilidad, es abandono emocional, y no necesitas esperar a colapsar para elegir algo diferente. Imagina esto: tu energía es sagrada, tu presencia tiene valor. Tu cuerpo es un hogar, no una herramienta. ¿Qué cambiaría si lo creyeras? ¿Qué transformarías si eligieras tratarte como tratas a las personas que más amas? Porque así es como se ve la sanación. No en gestos grandiosos, sino en decisiones pequeñas y honestas. Decir no cuando estás cansado. Tomar espacio cuando necesitas recalibrarte. Pedir ayuda sin vergüenza. Decir tu verdad, incluso cuando tiembla. Estos son los actos de una persona que entiende que la amabilidad debe incluir al yo, o se convierte en una lenta erosión de él. Y a medida que comienzas a priorizarte, no por egoísmo, sino por sinceridad, notarás algo poderoso. Tu amabilidad se vuelve más profunda, no más delgada, más rica, no reactiva, porque ya no es un intercambio unidireccional. Es una ofrenda con raíces, nace de la plenitud, no de la obligación. Esto es lo que Jung quería decir cuando hablaba de individuación. No de volverse perfecto, sino de volverse completo. No de elegir entre uno mismo y los demás, sino de aprender a incluirse en el campo de la compasión. Porque la verdad es esta: ningún acto de autosacrificio te hará sentir verdaderamente amado si tú eres quien desaparece en el proceso. Entonces pregúntate: ¿dónde he confundido el agotamiento con la amabilidad? ¿Dónde me he descuidado en nombre de la lealtad? ¿Dónde he dado desde un vaso vacío, esperando que alguien note que me estoy secando? Luego, haz una pausa. Respira. Comienza de nuevo. No como la persona que siempre está disponible, sino como la persona que por fin empieza a ser visible, para sí misma. En algún momento de tu vida, probablemente te mordiste la lengua, te tragaste tu verdad, sonreíste en lugar de hablar, te dijiste: no vale la pena, incluso cuando el corazón se te rompía. Estas son las formas silenciosas en las que la amabilidad puede convertirse en una prisión. Carl Jung llamaría a esto una división entre el yo verdadero y la persona, esa imagen que construimos para ser aceptados, aunque nos cueste la autenticidad. Esta es la quinta sombra de la amabilidad, la deshonestidad en nombre de la paz.
Parece que estás evitando el conflicto, pero en realidad estás evitando expresarte. Se siente como madurez, pero a menudo es miedo disfrazado. Miedo a ser juzgado, miedo a herir a alguien, miedo a ser percibido como difícil, egoísta o desagradecido. Y entonces mentimos, no en formas grandes o dramáticas, sino en maneras pequeñas y constantes. Estoy bien, no hay problema, no me molesta. Y con cada mentira, nuestra conexión con la verdad se debilita. Jung creía que cada vez que reprimimos la verdad, fortalecemos la sombra. Las partes de nosotros que ocultamos no desaparecen, crecen en la oscuridad, se pudren, generan resentimiento, distorsionan nuestras relaciones, porque empezamos a relacionarnos con los demás a través del filtro de lo que creemos que quieren, y no desde quienes realmente somos. Y un día, nos damos cuenta de que estamos rodeados de personas que aman la versión de nosotros que hemos estado representando, no a la persona que somos en verdad. El costo de una amabilidad que evita la verdad es alto. Pierdes la confianza en ti mismo. Comienzas a dudar de tus propios instintos, porque llevas tanto tiempo ignorándolos. Ya no sabes si tu sí realmente significa sí. Ya no sabes si se te permite decir no. Y cuando por fin hablas, muchas veces lo haces con ira o con distancia, no con claridad. Eso no es paz verdadera, es silencio disfrazado de virtud. La verdadera amabilidad no evita las conversaciones difíciles, no finge, no sacrifica la honestidad por la armonía. De hecho, hace lo contrario, elige la honestidad porque es lo más amoroso que puedes ofrecer, tanto a ti como a los demás. La amabilidad real es clara. Dice: valoro esta relación lo suficiente como para ser honesto contigo. Dice: creo en nosotros lo suficiente como para confiar en que la verdad no servirá más que una mentira. Pero este tipo de honestidad requiere confianza en uno mismo, requiere que creas que tu verdad importa, no más que la de los demás, pero tampoco menos, que tienes derecho a expresar tus límites sin culpa, que tus emociones no son una carga, sino una señal, que puedes estar en desacuerdo sin ser rechazado, que el amor no se gana callando, sino que se profundiza siendo auténtico. Jung enseñaba que el camino hacia la integración está pavimentado con verdad, que sanar no es crear un yo perfecto, es reunir las partes fracturadas. Y una de las partes más rotas en la persona excesivamente amable es aquella que quiere decir la verdad, pero no se siente segura para hacerlo. Recuperar tu voz no es rebeldía, es regresar a tu esencia, regresar a una vida donde no solo mantienes la paz, mantienes la honestidad, donde tu sí es sincero, tu no es respetado, y tu presencia ya no es un eco de las expectativas ajenas. Así que pregúntate, ¿dónde estoy siendo amable para evitar ser honesto? ¿Qué verdades estoy evitando por miedo a lo que pueda pasar? ¿Qué parte de mí sigue tratando de ganar amor a través del silencio? Entonces intenta esto. Di una pequeña verdad, no de forma perfecta, no de manera dramática, solo con honestidad. Deja que tiemble, deja que respire, deja que te haga visible. Porque al final, la forma más poderosa de amabilidad no es la que evita el malestar, es la que sostiene espacio para la verdad, incluso cuando esa verdad hace temblar el suelo bajo tus pies. Existe una forma de amabilidad que se enreda con la identidad. Te dice que tu valor está en lo que haces por los demás, no en quién eres. Que si dejas de ayudar, de reparar, de ser el pilar de todos, perderás tu lugar en sus vidas. Carl Jung describiría esto como una dependencia inconsciente, una dinámica en la que tu sentido del yo se sostiene a través de las necesidades emocionales de otros. Y aunque parece compasión, en realidad es una trampa. Esta es la sexta sombra de la amabilidad, la codependencia. Esa necesidad silenciosa e invisible de ser necesitado. Comienza con buenas intenciones. Acompañas a alguien en un momento difícil. Ofreces apoyo, consejo, amor. Pero con el tiempo, los límites se difuminan. Comienzas a sentirte responsable por sus emociones, sus decisiones, su bienestar. Sacrificas tu tiempo, tus límites, tu paz,
Y cuando esa persona sufre, lo sientes como tu fracaso. Cuando se aleja, lo sientes como abandono. Cuando prospera sin ti, lo sientes como si ya no importaras. La amabilidad, en esta forma, deja de ser amor, se convierte en control envuelto en preocupación. No solo estás dando, estás tratando de garantizar conexión. No solo estás ayudando, estás tratando de demostrar que importas. Al principio no lo notas, pero tu autoestima comienza a fundirse con la lucha del otro, y pronto ya no actúas desde tu corazón, sino desde el miedo a volverte irrelevante. Jung diría que esto ocurre cuando el ego está poco desarrollado. Cuando aún no hemos construido una base interna sólida, buscamos anclas afuera para sostener nuestra identidad. Elegimos relaciones no por valores compartidos, sino por el papel que nos permiten interpretar. El ayudador, el reparador, el salvador. Se siente bien, incluso noble, pero es profundamente frágil, porque en cuanto la otra persona crece, sana o se aleja, tu identidad empieza a desmoronarse. Puede que te sientas constantemente atraído por personas que necesitan ser salvadas. Puede que te aferres a relaciones unilaterales porque irte se siente como traición. Puede que sientas culpa al priorizarte, como si tu valor solo existiera al servicio de los demás. Esto no es amabilidad, es dependencia. Es un patrón de fusión emocional y muchas veces permanece oculto bajo la superficie. La dolorosa verdad es que muchas personas amables nunca aprendieron a amar sin fundirse con el otro. No saben cómo sostener espacio sin absorber el dolor. No saben cómo apoyar sin esperar identidad a cambio. No saben cómo estar presentes sin convertirse en el salvavidas emocional del otro. Sanar esto requiere un cambio radical, un cambio hacia la soberanía, hacia reconocer que el amor no requiere el sacrificio del yo, que puedes cuidar sin controlar, que puedes dar sin perderte, que puedes amar profundamente y aún así decir, aquí termino yo y aquí comienzas tú. Jung creía que la individuación, el proceso de volverse íntegro, requiere separación. Requiere el coraje de ser tu propia persona, incluso si eso significa soltar roles que una vez te dieron propósito. Porque tu valor no se define por cuánto das, se define por tu capacidad de vivir en la verdad, incluso cuando esa verdad dice, ya no puedo cargar con lo que no me pertenece. Esto no es frialdad, es claridad. Es la realización de que el amor real empodera, no atrapa, que la amabilidad enraizada en el respeto propio crea espacio para el crecimiento, no para la dependencia, que no eres responsable de la sanación de nadie, pero sí eres responsable de la tuya. Así que si has estado cargando con el peso emocional de otros, si has estado usando la amabilidad como una forma de validación, si te ha dado miedo soltar porque crees que tu ausencia significará que ya no importas, detente. Esa es tu niña o niño interior hablando. Aquella parte de ti que aprendió que ser útil era la única forma de estar a salvo. Esa parte merece saber, tú eres suficiente, incluso cuando no te necesitan. Porque la verdadera amabilidad no requiere el abandono de uno mismo, requiere presencia, límites, honestidad. Y, sobre todo, la fortaleza de amar sin perderte en el proceso. A primera vista, la amabilidad parece la cualidad perfecta. Conforta, conecta y crea armonía. Pero ¿qué ocurre cuando la amabilidad se convierte en una excusa para dejar de crecer? Cuando se transforma en la máscara que usas para evitar la incomodidad de la transformación. Carl Jung advirtió que todo aquello con lo que nos sobreidentificamos se convierte en una prisión, incluso nuestras virtudes. Hasta la amabilidad puede convertirse en una herramienta de estancamiento cuando nos protege del trabajo difícil y, a menudo, doloroso del desarrollo personal. Esta es la séptima y última sombra de la amabilidad. La complacencia disfrazada de bondad. Susurra, eres una buena persona. Eso basta. Te convence de que, mientras seas cortés, generoso o agradable, no hay necesidad de mirar más profundo. No hay por qué cuestionar tus patrones. No hay por qué enfrentar tu sombra. Pero Jung sabía que el verdadero crecimiento solo ocurre cuando estamos dispuestos a confrontar los aspectos de nosotros mismos que hemos enterrado bajo la virtud.
La amabilidad puede mantenerte estancado si la usas para evitar la incomodidad necesaria de sanar. Puedes pensar, no necesito límites, soy una persona amable. O, no tengo que decir mi verdad, prefiero no herir a nadie. Estos pensamientos suenan nobles, pero debajo de ellos habita el miedo a ser visto por completo, con todo tu caos, contradicciones y poder. El miedo a no ser querido si dejas de interpretar el papel de quien siempre entiende. El miedo a quién podrías convertirte si comienzas a priorizarte. Y sin embargo, esa incomodidad es precisamente la puerta hacia tu liberación. Jung enseñó que el yo verdadero, vive debajo de la persona. Y si tu persona está construida enteramente sobre la amabilidad, puede que nunca accedas a la totalidad de tu ser. Puede que permanezcas pequeño, predecible, no amenazante. Puede que evites la intensidad de tus pasiones, tu ira, tu hambre de más. Pero esas energías reprimidas no desaparecen. Esperan. Se filtran en tus sueños, tus relaciones, tu sensación de insatisfacción. Eventualmente, la vida basada en la constante amabilidad empieza a sentirse como una jaula. No es que la amabilidad sea mala, es que debe integrarse con la verdad, con el coraje, con la sombra. No puedes crecer evitando la incomodidad. No puedes evolucionar si te aferras a la necesidad de ser visto como agradable. El crecimiento exige soltar identidades que una vez te hicieron sentir seguro. Te pide superar los roles que interpretaste para sobrevivir. Y a veces, eso significa dejar de ser quien siempre dice sí, quien siempre perdona, quien siempre guarda silencio. No estás aquí para ser agradable. Estás aquí para ser completo. Y la plenitud incluye la ira, el deseo, el poder y la verdad. Incluye decir no, incluye priorizar tus valores por encima de la comodidad ajena, incluye arriesgarte a ser malinterpretado por el bien de vivir en alineación. Esto no es egoísmo, es respeto propio, es el camino que Jung señalaba, el camino de la individuación, donde dejas de vivir según las expectativas colectivas y comienzas a vivir guiado por tu brújula interior. Esto no significa volverse duro ni cruel, significa volverse real. Dejar de usar la amabilidad como escudo y empezar a usarla como una elección consciente, como una fortaleza, como un límite, como un regalo, no una obligación. Y desde ese lugar, tu amabilidad ya no te frenará, te moverá, a ti y a los demás, hacia un cambio real. Así que pregúntate, ¿en qué aspecto se ha convertido mi amabilidad en un escondite? ¿Dónde la estoy usando para evitar la incomodidad, la verdad o mi propio crecimiento? ¿Y quién podría llegar a ser si me atreviera a ser más que simplemente amable? Porque debajo de la superficie pulida de la bondad hay algo mucho más poderoso, la autenticidad, y ahí es donde comienza tu libertad. Si hay algo que Carl Jung nos enseñó, es que el camino hacia la integridad no consiste en elegir entre la luz y la sombra, consiste en abrazar ambas. La amabilidad, en su forma más pura, no es debilidad. No se trata de ser pasivo, complaciente o infinitamente disponible. Es fortaleza. Es una fuerza enraizada en la claridad, la compasión y la autoconciencia. Pero para que se convierta en ese tipo de fuerza, primero debemos despojarla de sus sombras. Debemos confrontar las partes de nosotros que usan la amabilidad para esconderse, para ganarse amor, para controlar o para evitar. Al final, lo que más nos hiere no es la amabilidad en sí, es cuando la usamos en contra de nuestra verdad, cuando confundimos el silencio con la gracia, cuando toleramos lo que no deberíamos, cuando damos sin recibir, cuando vertemos desde un pozo seco y lo llamamos nobleza. Jung diría que estas son heridas disfrazadas, patrones heredados de la infancia, la cultura y el trauma. Y la sanación comienza no rechazando la amabilidad, sino reclamando su poder original. La reclamas reconociendo dónde has sido condicionado a abandonarte, prestando atención al dolor que aparece cada vez que dices sí, cuando querías decir no, escuchando la opresión en tu pecho cuando te elogian por tu generosidad, pero por dentro te sientes invisible. Estas no son señales de fracaso, son invitaciones a pausar, a reflexionar, a preguntarte, ¿de quién es la vida que estoy viviendo cuando soy demasiado amable para ser real? Porque no le debes a nadie una versión de ti que te vacía. No tienes que sonreír a través del dolor solo para ser aceptado.
No necesitas ser complaciente para merecer amor. Lo que el mundo necesita no son más personas educadas que se reprimen a sí mismas. Lo que el mundo necesita son más personas honestas, enraizadas y libres. Personas que ofrezcan amabilidad porque lo eligen, no porque temen no hacerlo. Cuando integras tu sombra, cuando aceptas que incluso tus emociones más oscuras contienen sabiduría, dejas de vivir para agradar a los demás. Empiezas a vivir para honrar la verdad. Tu amabilidad se profundiza porque ya no es reactiva, ya no es una estrategia de supervivencia. Se vuelve intencional, firme, disciplinada. Aprendes a decir, te amo y también me amo a mí. Me importas, pero no me traicionaré para mantener tu comodidad. Elijo la paz, pero no a costa del silencio. Esto es lo que significa bendecir al mundo con tu presencia. No siendo infinitamente bueno, sino siendo profundamente real, permitiendo que tu verdad coexista con tu compasión, ofreciendo amabilidad no desde el miedo, sino desde la libertad. Jung no nos pidió que fuéramos santos, nos pidió que fuéramos íntegros. Y la integridad no se parece a la perfección, se parece a la integración, se parece a estar de pie en tu plena humanidad, imperfecto, valiente, amable y claro. Se parece a romper ciclos en los que diste todo solo para sentirte suficiente. Se parece a decirte, yo también importo. Así que, si has sido amable hasta el punto de olvidarte de ti, esta es tu llamada de regreso a ti mismo. No para volverte duro, sino para volverte honesto. No para dejar de cuidar, sino para empezar a cuidarte tanto como cuidas a los demás. No para abandonar tu amabilidad, sino para evolucionarla en algo fuerte, sagrado y sostenible. Porque cuando bendices tu vida con una amabilidad auténtica, enraizada en la verdad, sostenida por límites, nutrida por el respeto propio, todo empieza a cambiar. Tus relaciones se profundizan, tu cuerpo sana, tu voz regresa y, sobre todo, tu alma exhala. No porque te hayas convertido en alguien nuevo, sino porque finalmente has regresado a quien siempre fuiste, debajo del personaje, debajo de los patrones, debajo del dolor. Y desde ese lugar, la amabilidad ya no es tu carga, se convierte en tu poder.